Hola, hola, hola. Probando. Probando en 3, 2, 1. Estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo para toda Latinoamérica. ¿Cómo están, familia? Vamos a ir arrancando. Denme un cachito. Vamos a bajarle aquí la musiquita. Se puso re triste esta canción. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más a Los Vivos de los Domingos. El día de hoy les vengo a hablar acerca de bitters, por eso voy a bajar la cámara aquí para que la vean. La clase de hoy se trata de bitters, pero va a ser una clase muy distinta a las que hemos hecho en el pasado, para que le baje un poquitito la música. Va a ser muy distinta a la que hemos hecho en el pasado porque no traigo guión. Es decir, esta clase les voy a dar mis apreciaciones, mis opiniones del bitter. Así que bueno, quiero ir saludando a todos los que están llegando. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué dice el Juancito? ¿Qué dice el Samu? Estamos activos. Bueno, mi gente, primero que nada quiero contarles qué es el bitter, ¿no? Porque, a ver, llegaste a esta clase y dijiste, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es el bitter, no? Los bitters son estas botellitas que están acá. Se las quiero para que se las muestro mejor. ¿Sí? Los bitters son estas botellitas que están acá, que las debes haber visto en algún bar o no sé, o las debes haber quizás comprado, no lo sé, me gustaría leerte en los comentarios, pero son estas botellitas que la primera vez que uno las ve parecen como un remedio, ¿viste? Como que cuando tú las ves así, de entrada te parece como un remedio o hasta parece como una salsa inglesa, ¿sí o no? Como que mira el aspecto que tienen. Bien, entonces, mi primera impresión cuando yo los vi es eso, como que esto es una salsa inglesa, ¿para qué se usa esto? ¿Qué carajo, no? Entonces, es muy loco cuando empiezas a meterte más en la coctelería y te empiezas a dar cuenta de la importancia de los bitters. Bueno, mi gente, estos son los bitters. Estos tres de acá pueden ser, creo yo, que los más famosos, o estos dos, los bitters clásicos más famosos del mundo, ¿no? Tenemos el Peychaud, que es un bitter anisado, ahora lo vamos a probar, y tenemos el bitter de Angostura, que es el papá de los bitters, ¿no? Bueno, y luego tenemos otras marcas nacionales como estas. Sí, por ejemplo, esta es una marca Gibson que me gusta mucho. Son unos bitters argentinos muy buenos que son de distintos sabores. Estos son de passion fruit, este es de chocolate. Y bueno, así tenemos una enorme variedad. Bueno, gente, ¿cómo están? Como les dije, hoy va a ser muy distinto. Hoy va a ser más apreciaciones y opiniones mías acerca de los bitters, ¿no? Y un poco contarles mi experiencia y cómo me enamoré de los bitters, ¿no? Entonces, bueno, esto sería básicamente la introducción. Ahora, ¿qué es un bitter? Hay dos tipos de bitters. Están los bitters potables y están los bitters no potables. Los bitters potables son estos que ya ustedes conocen bien, como lo son, por ejemplo, los aperitivos, como el vermut, o como, por ejemplo, el fernet, que seguramente también lo conocen, ¿no? Estos son los bitters potables. Se denominan potables porque los puedes consumir en gran cantidad, como el agua, ¿no? Como el agua potable. Ahora, cuando nosotros hablamos de los bitters no potables, que son estos de acá, estamos hablando de que son aromáticos, se conocen como bitters aromáticos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú lo vas a tomar en pequeñas cantidades, o sea, no lo puedes tomar sino en pequeñas cantidades. Entonces, eso es lo primero que tienes que entender. Ahora, ¿qué es el bitter en sí? Bueno, el bitter es un licor, ¿sí? Concentrado, es un licor que tiene altas concentraciones de botánicos y aceites, más que todo de botánicos, por lo que se usan en estas pequeñas cantidades. Yo acá traje una cuchara, fíjense, con agua. ¿Por qué? Se están preguntando, porque voy a hacer una cata, voy a probar, por lo menos estos tres los voy a probar para contarles a ustedes cuáles son esas impresiones. Ahora, más allá de eso, quiero contarles a ustedes, perdón que no los salude ahora, después que termine la explicación me pongo a charlar con ustedes. Ahora, dirá, bueno, ¿qué onda los bitters? Realmente los bitters son un camino de ida y eso es lo que quiero conversar con ustedes, porque cuando tú empiezas a meterte más en la coctelería, es decir, ya sales del sour, ya sales de los cócteles clásicos o te empiezas a meter, a profundizar más, te vas dando cuenta de que quieres ingredientes que sean más complejos. O sea, ya no quieres un juguito con curazao azul y grenadina, sino que ya quieres algo que sea más complejo, que sea como cuando tomas un vino o cuando tomas un ron, que quieres esa profundidad. Entonces, los bitters te permiten eso. Los bitters te permiten, con unas pequeñas gotitas, ya darle a cualquier bebida que tú estés tomando, ya darle esa complejidad. Entonces, diría yo que una de las razones, por eso digo que es un live diferente, yo voy a hacer más que todo yo contándoles mis opiniones, mi experiencia, no es como siempre que les digo 8 puntos y una clase. Bueno, en fin.
Lo que sucede con los bitters es que eso te le aporta complejidad, pero más allá de la complejidad, te ayudan a darle redondez también a un cóctel. Vamos a suponer, tú estás haciendo un cóctel y no logras unificarlos homogéneamente, no logras que cierre, que cuaje, entonces el bitter te le da ese redondez. Entonces te le aporta, mira todo lo que te aporta un bitter, te aporta complejidad, te aporta redondez, te aporta aroma. Por ejemplo, tú estás haciendo un pisco sour, ejemplo, tú le agarras, al que no le gusta la clara de huevo, ejemplo, no sé si a alguien acá le gusta la clara de huevo, pero al que no le gusta el olor, hay gente que le desagrada el olor de la clara de huevo, entonces tú, después de batirlo, le pones apenitas arriba, unas gotitas, y esas gotitas, ese aroma te cambia por completo lo que sería un pisco sour. Entonces, fíjate que, o sea, es un modificador también. Entonces, mira, vamos a recapitular. Un bitter sería, te le da complejidad, te le da redondez y es un modificador. ¿Qué significa un modificador? Que te puede alterar, ¿sí? En las propiedades organolépticas, tanto de sabor, como de color, como de aroma. Entonces, cuando te pones a pensar, a decir, wow, la primera, y aquí sigo ahorita con la clase, ¿no? Pero la primera vez que yo vi un bitter fue una barra. Yo lo veo que el barman está haciendo los cócteles y tal, y yo veo la botellita y yo veo que le pone una botellita chiquita, y te llama la atención, porque la primera que conocí fue esta, mira, fue la Amargo Angostura. Y yo, ¿qué carajo es eso? ¿No? Y me acerco y le pregunto, ¿no? Al bartender, ya estaba muy chico, yo no recuerdo. Y le digo, ¿qué es esto? Y tal. Y le digo, ¿y por qué tiene esta cosa tan...? O sea, fíjate que la etiqueta es más grande, mira. O sea, es más grande de lo que debería, ¿no? Entonces le pregunté, ¿por qué esa botella está así? En fin, no me pude echar el cuento. Después descubrí que fue un error de impresión y después lo dejaron así. O sea, se volvió como parte de la marca de lo que es Angostura. Bueno, en fin, la primera que yo lo vi no sabía qué onda, ¿no? Yo tipo, coño, ¿para qué es esto? Y cuando lo probé, o sea, la primera vez que lo probé solo, dije, ah, carajo. Lo que sí recuerdo que el barman me supo decir en ese momento y se me quedó grabado es que los bitters es la pimienta del bartender. Y eso me quedó grabado y eso se los quiero decir yo a ustedes para que les quede igual. Los bitters es la pimienta del bartender. Así como el chef necesita su pimienta, que no sé si lo saben, no sé si a alguien le gusta cocinar, que el chef, o sea, casi que a muchos platos se le agrega pimienta o te da ese saborcito. De hecho, cuando tú vas a comer en un restaurante, fíjate que te ponen la sal y la pimienta, porque la pimienta es eso, como que te ayuda a realzar los sabores. Entonces, los bitters en la coctelería o para el bartender son como la pimienta. Así que bueno, esas son un poquito las opiniones. Otra de las cosas es que si eres bartender o estás comenzando como bartender, obligatoriamente vas a necesitar usar los bitters porque hay muchos cócteles clásicos que se elaboran con bitter. Por ejemplo, tenemos el Old Fashion, que se elabora, ya ustedes saben, Old Fashion azúcar, un montón de bitter, bueno, un montón entre 6 y 9 gotas, pero es el ingrediente principal. Sin esto no habría, sin angostura no habría Old Fashion. Entonces tenemos el Old Fashion, tenemos por ejemplo, con Pace Shop tenemos el Sazerac. Bueno, el Old Fashion ya saben, ¿no? Los cócteles más importantes, y el Sazerac también, que se hace con este bitter Pace Shop, que es un bitter analizado. Entonces, otra de las razones, no sé, déjenme en los comentarios, déjenme ahí, ahorita los leo, me gustaría dejar qué cócteles clásicos conocen ustedes que llevan obligatoriamente bitter. Déjenme en los comentarios, me gustaría leerlos. Por ejemplo, el Manhattan, que es whisky bourbon o whisky americano, bueno, realmente originalmente canadiense, pero whisky americano, vermouth rosa y bitter de angostura. Entonces, si te pones a dar cuenta, esa es otra razón por la cual conocer los bitters, porque muchos de los cócteles clásicos se elaboran con bitter. Así que bueno, esas son un poco las opiniones que tengo. Luego, te voy a recomendar, fíjate, acá tengo yo esta marca que se llama Anarco. Tengo Anarco y tengo Gibson. Te voy a recomendar luego de que pruebes los clásicos, que te aventures a ver si tienes en tu país productores locales de bitters y te aventures a probarlo, porque además así estarías ayudando a tu país o estarías ayudando a los emprendedores de tu país. Entonces, otra cosa que te recomiendo. Hay muy bueno, por ejemplo, el Gibson. Yo estoy enamorado de esta marca. La verdad que es increíble. Se la recomiendo. De hecho, si están en Argentina, les recomiendo que la hagan. Bueno, otra de las cosas que les quiero contar, y ya los voy a leer, de un chance que no he tenido tiempo, pero otra de las cosas que les quiero contar de los bitters es, por ejemplo, en España, no sé si lo saben, si alguien me ve de España me encantaría leerlo. En España se puso muy de moda, o sea, fue un furor, así como decir en Latinoamérica el mojito.
en España se puso muy de moda el gin tonic, muy, pero, o sea, era como el gin tonic es lo más tomado, ¿no? En Europa en general. Y se puso más de moda, de hecho hay videos virales graciosos de humor, se puso de moda los gin tonics, terminarlos con bitters. Entonces, tú cuando ibas a pedir tu gin tonic, el camarero o el bartender ya te sacaba tipo un pallet así enorme con todos tipos de bitter, con más de, no sé, 300 tipos de sabores distintos, diferentes. Entonces, bueno, nada, es un furor, por ejemplo, en España, en Europa, el tema de los bitters. Y así que, bueno, nada, por esas razones, gente, hay que aprender sobre bitters, ¿sí? Bien, bueno, vamos a probarlos. Bueno, ya lo conozco un montón, pero sí lo quiero probar porque les quiero mostrar eso antes de seguir. Y ya sigo charlando con ustedes, ¿eh? Vamos a probarlos, ¿ok? Ya con unas gotitas bueno, yo te lo juro, lo utilizo hasta para cocinar. O sea, yo te digo que hasta para cocinar lo utilizo. Mira el color que tiene un color bastante oscuro. Es ultra aromático, ultra profundo, la verdad que es impresionante. Esto se ve raro, tipo yo con una cuchara, ¿sabes? Tipo, pero el aroma es súper intenso. Por eso se llama, o sea, por eso se consideran, o se llaman, se denominan bitters aromáticos. Pero al mismo tiempo te modifican también el sabor. La verdad que, o sea, no te pudiese decir una sola aroma, o sea, muchas especias, rama, te huele así, no sé, como, no sé si alguna vez entraste a una tienda naturista, viste que tú entras y ¡buah! Hay una explosión de sabor, de aromas impresionante. Vamos a probarlo. Ya de entrada te digo, súper aceitoso, que eso es algo característico, viste, los bitters, por la alta concentración de botánicos, ultra aceitoso, divino. Lo puedes utilizar inclusive hasta para cocinar, lo puedes utilizar. La verdad que yo hasta las carnes les he puesto angostura. El rey de los bitters, el angostura, nació en 1820, recuerdo, me parece. Toda la información, de hecho, está en la etiqueta. No sé, díganme ustedes en qué precio está. Creo que acá en Argentina ya debe estar en unos 3.000 pesos, no sé si más, unos 3.000 pesos. Después usted dígame cuánto cuesta, pero si vas a arrancar por el mundo de los bitters, arranca por la angostura, que es el papá de los helados. Luego no te puede faltar tampoco un Peychaud, ¿sí? Vamos a probar el Peychaud. Como le dije, iba a ser un live distinto. Vieron que no estoy tranquilito, fallo, igual ayer tuvo celebración. Bueno, vamos a probar el Peychaud ahora, ¿sí? Lo que hacen es poner una cucharita así y ahí ya la lavan, ¿sí? Pum, 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 pum. Pues la lavan, o sea, la remojan, después con una servilleta lo limpian y listo. Bueno, vamos a probar el Peychaud. Si ustedes tienen alguna información, vayan dejándola en los comentarios. Yo no me quise poner tan técnico hoy, quise hacer algo distinto. Después ustedes díganme si les gusta o les copa. Bueno, miren este color. Miren este color, un color súper rojizo, la verdad que impresionante. Uf. Este ya de entrada, si te digo, a diferencia de este ya de entrada sí se le siente súper potente el anís, súper potente. No sé si en su país tienen alguna producción de anís, por ejemplo, en mi país es anís cartujo, aquí en Argentina se llama 8 hermanos, el que más se toma. Y es lo mismo cuando destapas, esa primera aroma de anís que se viene es lo que percibo. Increíble, súper anisado, pero también dulce, profundo. Yo le siento, lo más rápido que identifico es canela, clavo de olor. Impresionante. Uf. Este es más secón. De aroma es como más marcado el anís, se siente más dulce que inclusive la angostura, pero de sabor es más seco que la angostura. La angostura lo siento más dulcito, ¿sí? Muy bueno, intenso, complejo, súper aceitoso. La verdad que estos dos, si eres bartender, no te pueden faltar en tu casa. No te pueden faltar. Después, ahora, pregúntenme lo que quieran, perdón. Pero yo quiero decirles como, o sea, hoy les quiero hablar como si fuesen mis amigos. Me explico, san fan. Hoy les quiero hablar como si fuesen mis amigos y hablar, ya, ¿no? No tan técnico, clase. Bien, otra de las cosas, otro que es nuevo en el mercado, de la misma gente de Angostura, bitter cocoa. Este es espectacular, ya lo probé, no lo voy a probar, pero se los recomiendo que lo compren. Es de chocolate o cacao. Sí, chocolate, cocoa, cacao. Es una locura. Bueno, lo que sí me gustaría probar, esto de acá, voy a probar alguno de estos.
Mira, este sería blueberries, este es passion fruit, este es chocolate y este sería spice ginger, este es de jengibre, este me encanta. Bueno, acá tenemos algo de yerba mate, muy bueno, los que les gusta el mate. Acá tenemos anti-raimi, no sé. Ah, bueno, chicha morada, riquísimo. Y acá tenemos cardamomo. Voy a probar el de cardamomo. Me encanta, no sé si conocen el cardamomo, es una semilla muy buena para los cócteles. De hecho, tengo un video donde explico cómo hacer cócteles como un mixólogo y el cardamomo es increíble. Bueno, voy a probar del cardamomo. ¿Y cuál les gustaría que pruebe? Voy a probar el de cardamomo y no sé, díganme ustedes cuál les gustaría. Probar el de cardamomo. A ver, decían entre passion fruit y ginger. ¿Cuál quieren que pruebe? Díganme ustedes, vayan ahí, me lo dejen en los comentarios, lo voy a poner acá aparte. Bueno, vamos a probarlo, ¿sí? Voy a probar principalmente el de cardamomo, ¿no? El de cardamomo de la gente de Anarco Bitters, que también es son emprendedores argentinos. Como les digo, traten siempre de apoyar los emprendimientos locales. Ah, este me encanta, mira, tiene un gotero este. Este literal es como un remedio, mira. Tiene un gotero. Está muy buena. Está muy bueno. Bueno, este está más fácil porque es un gotero. Ahí carajo. Uy. Ahí va. Tengo el pulso matado porque ayer estuvimos tomando. Mira, color. Este le siento, no sé si por el tiempo, pero sí le siento a este como debe ser porque tiene un montón de tiempo, sí le siento algo como unos residuos, ¿no? Pero no sé porque tiene un montón de tiempo. Bueno, vamos al aroma. Algo importante para, ahorita respondo su duda, me estuvieron preguntando, Chejo, ¿conviene hacerlos artesanalmente? Sí, conviene. Más adelante vamos a sacar un cursito, déjame en los comentarios, un experto en la escuela sobre cómo elaborar estos bitters caseros. Sí, hay un ingrediente clave, así como en el caso del vermut, ¿viste? Como en el caso del vermut, que sin ajenjo literal no hay vermut. Acá en el bitter, en la elaboración, sin coriandro, no hay vermut. El coriandro es como algo que te ayuda a regular que no te caiga mal esta super concentración. Entonces, sin coriandro no te puede faltar. Bueno, vamos a probarlo. El aroma, la verdad que el aroma es súper dulcito. El cardamomo, semilla de cardamomo, les recomiendo que lo usen, está muy bueno. Uf. Este es mucho más intenso, mucho más que estos dos. Pero asimismo, que los que probamos anteriormente en sabor, es mucho más intenso en sabor, es una explosión, mucho más amargo, pero al mismo tiempo me parece demasiado. O sea, creo que estos son mucho más redondos. Obviamente tienen más experiencia, más tiempo. Estos son más redondos. Este como que ya me raya como que es mucho, ¿viste? Como el nivel de intensidad. Igual, está bien, usarías menos, pero me parece muy intenso. Está rico, ojo, no estoy diciendo no estoy diciendo que esto es feo, solo que sí se siente la diferencia con esto. Bueno. Está muy bueno, recomiendo. ¿Cuál de los dos pruebo? ¿El de ginger o el de passion fruit? A ver, no los leí, creo que passion fruit, ¿dijeron? ¿Sí? Vamos con el passion fruit. Bueno, vamos con el passion fruit, que sería... que es la passion fruit. Me dijeron que no sé si es en República Dominicana o Puerto Rico, se le dice chinola a la maracuyá. No me acuerdo dónde. Bueno, Tiki, un remediecito para el niño que le duele el estómago. Vamos a ver. Maracuyá o parchita. Estamos degustando el bitter Gibson de passion fruit. El aroma es impresionante, se sienten los botánicos y tal, pero cuando me refiero a botánicos, es porque recuerden que los botánicos comprenden, semillas, raíces, tubérculos, hierbas, especias, comprenden varias cosas los botánicos, ¿no? Entonces, de todo un poco. Bueno, vamos a probarlo. El aroma es impresionante. De todos, este es el que me gusta más en aroma. O sea, yo te diría que si quieres perfumar un cóctel con el passion fruit, lo logras sin duda. Bueno, vamos al sabor.
Recomendadísimo. Vayan a comprarlo ya mismo. Vayan a comprarlo. Es más, déjenme en los comentarios si quieren que les deje un link, que seguramente les dan descuento de mi parte. Lo más seguro que sí. Es un gran amigo el que los hace. Así que después díganme si les interesa. Está muy bueno. Esa es una bomba. Es una bomba. Es una bomba. Bueno, los leo rapidito. ¿Cómo le están pasando? ¿Le están pasando bien? Estoy muy serio. Estoy muy serio, estoy muy relajado y lo notan, ¿no? Estoy súper relajado, la verdad que quería venir a contarles así, onda, como si estuviese hablando con un amigo, como con Raúl que acaba de llegar ahí, tipo, coño, ¿qué opinas de esto, bro? Yo opino de esto, tal. No me quise poner tan técnico hoy, así como siempre, ¿no? Quiero contarles mis apreciaciones. Bueno, ¿qué dudas tienen de los bitters? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, yo les sigo mandando, les sigo contando nomás, ¿eh? A ver, voy a bajar acá porque quiero que vean bien los bitters. Voy a poner acá para que los vean bien. Bueno, yo les sigo contando un poco acerca de los bitters. Entonces, dijimos que los bitters te dan complejidad. A ver, los quiero leer en los comentarios. Activen esos comentarios. Te dan complejidad, redondez. ¿Qué más? Complejidad, redondez. ¿Qué más te aportan los bitters? A ver, ¿qué más te aportan? Dígame. Los leo. Sí, Samu, es café. Samu, chamo, la membresía, brody, no puede ser que no tengas tu estandarte. No te veo con tu etiqueta de estandarte, brody. Estamos en descuento todavía, estamos $1. ¿Qué más? Los voy leyendo. A ver, Juan me dijo aromas. ¿En qué te aportan los bitters? Dijimos entonces, te aportan aroma, te aportan complejidad, te realzan los sabores, es decir, te potencian los sabores. ¿Qué más? ¿Por qué es importante tener bitters? A ver, no los leo, ¿eh? No los leo. Sí, un cafecito estaba durmiendo la siesta. Muy bien, modificante, complejidad, aroma. Bien, ahora le voy a seguir echando cuentos del por qué es importante tener bitters en su casa o bitters en la coctelería. Llega un punto, como les digo, como bartender, que necesitas que te aburres de los juguitos. Y eso nos pasa a todos los bartenders. Entonces, tú no vas a ver un bartender tomando en su casa un cóctel con jugo. Muy raro. No te digo que no, pero muy raro. ¿Por qué? Porque ya te aburres. Es como que, ¿sabes? Ya lo hiciste tanto, lo probaste tanto, que es raro. Yo hace poco me tomé con un amigo unas caipiriñas y fue rarísimo, ¿viste? Como estábamos así, pintó, che, hacemos unas caipiriñas, dale, tomamos caipiriñas. Pero es raro. De hecho, cuando nos juntamos, tomamos o tomamos una botella directamente, como ayer, por ejemplo, tomamos diplomático, o tomamos tranqui, ¿viste? Como quizás por ahí un Cuba Libre o qué sé yo. Pero los bartenders en sí ya nos aburrimos digamos, de los juguitos, ¿no? Entonces, ¿por qué les quiero contar esto? Porque los bitters, te enganchas y te enamoras mucho de los bitters porque te ayudan a rápidamente hacer un coctelazo súper rico, súper balanceado. Por ejemplo, el Manhattan, que es uno de mis cócteles favoritos, o sea, sin el bitter es como, me explico, o sea, ayuda muchísimo al whisky. Ya el whisky por sí es bueno, el whisky tiene todo, pero el bitter te le da esa complejidad. Y otra de las cosas es que ya nos gusta tomar cócteles que tienen solo bebidas alcohólicas. Este era lo que quería decir y se me fue el dato. Nos gusta tomar cócteles que tengan solo bebidas alcohólicas y lograr balancearlas es jodido. Es decir, mezclar bebidas alcohólicas solas y generar balance, o sea, que quede bueno, es jodido. Por eso los clásicos pasaron a la historia porque fueron estos cócteles Negroni, Boulevardier, que llevan solo bebidas alcohólicas, Aviation, por ejemplo, me acabo de acordar, que tienen solo bebidas alcohólicas, pasan a la historia porque es jodido mezclar y generar balance cuando tienes solo bebidas alcohólicas. Entonces, en este caso, una de las cosas que me encanta de los bitters es eso, que muy fácilmente el bitter te ayuda a darle ese balance, a darle esa complejidad, esa estructura. Así que bueno, la verdad que les digo, chicos, cómprense unos bittercitos, pónganse a estudiarlo. Les recomiendo, sí, traten de hacerlos. Nosotros cuando en la Academia en Venezuela hicimos varias pruebas de bitters. Acá queremos empezar a hacer otra vez. Ustedes saben que en la Academia estamos haciendo mucho pruebas artesanales y queremos empezar a hacer bitter también porque es buenísimo. Aprendes en el proceso y nada mejor que algo que hagas tú mismo. Por eso tenemos el curso de almíbares ahorita o que estamos acá en el canal, porque nada mejor que tú o sea, probar tu propia creación. O por ejemplo, uno de los sueños que tengo es tener una huerta, ejemplo, ¿viste? Que tú puedas cosechar tu propia menta, tu propia albahaca, genial, o tus limones, por ejemplo. Mando un saludo
Por cierto, mi suegro René, que me manda siempre limones de su huerta personal, mando ahí un saludazo. Bueno, gente, ¿qué dudas tienen? Me voy. Quería charlar con ustedes un ratito así tranqui. Bueno, antes de irme, y si no tienen dudas, si estás arrancando en la coctelería, sí o sí, bitter de Angostura, que es la marca líder, después Peychaud, bitter Peychaud. Estos dos son obligatorios.